Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Cada uno de nosotros, en lo individual, estamos cruzados indefectiblemente por lo colectivo. No digo condicionados, digo cruzados o atravesados. Y lo colectivo seguramente se alimenta de las múltiples individualidades. Son aproximaciones de charlas con los amigos, presumidos intelectuales de café, expertos en infinitas disciplinas. Lo que sí podemos asegurar, los que acumulamos algunos años o algunas décadas, es que el entorno se nos ha vuelto hostil y un poco ajeno. A veces duro, otras veces incierto, y algunas tierno y afable. Pero si hay algo que caracteriza estos tiempos, es que todas estas sensaciones son intercambiables y hasta pueden producirse todas a la vez, conformando un fenomenal oxímoron. Quizás sean los filtros lo que haya que limpiar, o reparar, o a lo mejor cambiar, producto de esa obsolescencia programada que establece el poder para retroalimentarse y seguir manipulándonos. Y podrán decir, con cierta razón, que todos son enunciados en clave de oscuro sarcasmo y algo de humor. Son producto también de una locura incipiente. Pero también podemos preguntarnos si además de la inteligencia artificial hay razones concentradas y solubles en agua, o sensibilidad de bajas calorías, o neurosis envasadas al vacío, o ansiedades que funcionan con pilas recargables. En fin, las preguntas siguen y sobran. Bueno, justo de eso se trata, de consultar en qué medida estamos sanos o insanos, sanos o alterados, sanos o neuróticos, o todo junto y viceversa. Trataremos en una sesión radial de 50 minutos de preguntarle al entrevistado de hoy. Bueno, alguna pista di de que nuestro entrevistado de hoy va a funcionar así como la catarsis de este conductor. Juan Carlos Volnovich es quien hoy no pudo llegar al estudio, problemas de coordinar el horario, pero no quería renunciar a poder entrevistarlo. Una personalidad del ambiente de la psiquiatría, pero que trascendió ya la psiquiatría hace mucho tiempo. Es médico, como digo, psicoanalista, psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil, tiene un montón de honoris causas, es doctor honoris causa en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad de Rosario, es miembro de honor de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, donde residió un tiempo, si no me equivoco. En fin, tiene una larga serie de premiaciones, de actuaciones notables, y no quiero perder el tiempo en el largo currículum de Juan Carlos Volnovich. Prefiero charlar con él y que todos escuchemos
y te saludo, Juan Carlos, gracias por estar acá en Nosotros los Otros en Radio Caput. ¿Cómo estás? Gracias, Larry, por la invitación. Uh-huh. Déjame que te haga la primera pregunta como para despertar Adelante. el vicio. Yo te escuché en una charla que me llamó mucho la atención por tu simpatía y porque usaste, seguramente lo habrás inventado, pero era el relato de una consulta de un paciente, pero que hablaba de la angustia de la política y te pido inicialmente, ¿podríamos trazar una semblanza de cómo está la salud mental hoy, por lo menos, digamos, en Buenos Aires, y si podemos hacerlo en la Argentina mejor, y relacionarlo con la situación política? ¿Se puede hacer eso? ¿Estoy autorizado por Juan Carlos Volnovich a preguntar semejante cosa? Bueno, tiene una larga historia, no solo hoy. Si uno se remite qué sé yo, pongámosle, para poner una fecha nomás, a los años 20, 30 en Europa, me refiero a la época previa al nazismo. Wilhelm Reich, un teórico freudiano que era discípulo de Freud y que se ocupó muchísimo justamente de cómo influía la situación política en las relaciones sexuales, en la vida anímica, en la vida común, pero fundamentalmente en las relaciones sexuales, y fundó un movimiento que se llamaba Sex Politics, ¿no? Que hablaba de la liberación, hablaba de que la liberación social, el intento de liberación social, piensen ustedes, años 20, 30, el impacto que había tenido la Revolución de Octubre, la naciente Unión Soviética, junto con el nacimiento del nazismo, ¿no? Y ese movimiento que él planteaba de liberación social venía asociado a un movimiento de liberación sexual. ¿Eso es vigente hoy? ¿Lo podemos con trasladar? Toda la pacatería, la represión vigente en Europa en la época victoriana, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿lo podemos trasladar, interpolar para nuestros tiempos? Hoy, eso que vos estás relatando, que es previo a los años oscuros de Europa, si hoy estamos viviendo algo parecido, algo que uno pueda hacer una analogía. Mira, estamos viviendo momentos muy difíciles. Por supuesto que sería muy extenso hacer una contextualización global, pero me parece sí que es un momento de transición. Hemos atravesado muchas épocas desde, qué sé yo, la década del 60, del 70, épocas gloriosas para los movimientos progresistas, épocas terribles, siniestras de la dictadura militar, épocas gloriosas de la reinstalación de la democracia. Me parece que este es un momento también de tránsito, donde globalmente estamos pasando de lo que es la globalización capitalista, lo que fue con la caída de la Unión Soviética, lo que comenzó en ese momento y se desarrolló hasta ahora, que es la globalización capitalista, hasta estar viviendo los inicios de un mundo multipolar, uh-huh, donde el imperio que hasta ahora dominaba militarmente, económicamente y culturalmente, está siendo disputado por otros poderes militares, económicos y culturales, ¿no? ¿Entró en disputa esa hegemonía norteamericana, estadounidense? ¿Cómo? ¿Entró en disputa para el resto del mundo esa hegemonía de Estados Unidos? Bueno, mira, hay algo que sin duda está en la mira
y es que esa hegemonía se basa en algo muy especial que se llama dólar. Ujú. El dólar como patrón universal. Y hoy en día parecería que hay otras que están arrimando, tipo el rublo, tipo la moneda china, tipo las criptomonedas, Ujú. el euro, de manera tal que me parece que si la dominancia, la hegemonía del imperio se basa, por lo menos, en el dólar está siendo, por lo menos, acompañado Ujú. por, ya no estás tan solito. Ujú. Políticamente y sobre todo militarmente es otra cosa, no cabe duda de que el dominio militar del globo, hasta ahora, por la cantidad de bases militares y demás, y sobre todo en América Latina, la que nos toca, ¿no? Ujú. Es sin duda, no cabe duda que tiene la impronta de los Estados Unidos. Pero también es cierto que el panorama político actual se ha visto conmovido por algo medio como inesperado, ¿no? Que fue el movimiento de mujeres. Ujú. Si hay algo que dominó la escena, que llenó la plaza, fue las marchas del Ni Una Menos y todo este movimiento que empezó a ser consciente el dominio de los hombres sobre las mujeres y sobre las disidencias sexuales. Y en este momento me parece que se ha puesto en la agenda toda una serie de cambios que tienen que ver con la identidad, con las identidades transgéneros, con las identidades transexuales, con la distinta posición frente a la homosexualidad y al lesbianismo, a la familia tradicional. Algo parece que está cambiando Ujú. en esa individualidad. ¿Es excluyente el movimiento feminista con respecto a otros cambios que se deben producir en la sociedad para hacer la sociedad más igualitaria o es parte de ese proceso? Eh, el movimiento feminista en este momento empezó siendo, estando en la cabeza de unos pocos, ahora se ha multiplicado y hay distintos grupos con distintas posiciones y muchas veces enfrentadas entre sí. Si vos me preguntás qué es lo que yo pienso que no hay posibilidades de hacer una lucha antipatriarcal que no venga asociada a una lucha anticapitalista. Ajá. El capitalismo es una fábrica de desigualdades. Es decir, las dos cosas son concluyentes, es decir, para enfrentarlas se complementan, digamos, la lucha del feminismo por su reconocimiento, por su antipatriarcalismo y el capitalismo como generador de desigualdades. Y la lucha es contra ese capitalismo Mm. desigual, injusto. Eh, Hay una cuestión que nos preocupa, lo hemos tratado en este programa más de una vez, que es el nivel de violencia en el discurso político. En la Argentina especialmente estamos viviendo un proceso eleccionario o preeleccionario y se ha multiplicado la violencia, la agresión en el discurso. ¿Eso cómo afecta a los que transitamos todos los días las calles del país, las calles de Buenos Aires en este caso? Pero digo, esa violencia nos quita tranquilidad, nos altera, nos neurotiza. Vos como psiquiatra podrías establecer más o menos, digamos, un diagnóstico, lo digo entre comillas, ¿no? Un diagnóstico periodístico, no pretendemos en estos 50 minutos cumplir con una sesión de terapia, ¿no? Pero digo, ¿podemos establecer una semblanza de lo que está pasando? Mira, me parece que ese odio, esos enfrentamientos son producto de una fragmentación social.
y esa fragmentación no viene sola, de algún lado surge y le es absolutamente funcional al dominio capitalista sobre la región. Hay que pensar que América Latina es no solo, como dicen, el patio trasero de los Estados Unidos, sino más bien en este momento que la cosa arde. Cuando digo arde pienso en Europa, en la guerra de Ucrania, ¿no? En este momento me parece que Argentina es un lugar especialmente, América Latina es un territorio de dominio especialmente significativo, ¿no? ¿Es significativo para el imperio, decís? Sí, claro, y que en ese sentido la fragmentación es una estrategia privilegiada para el dominio. Uh-huh. ¿Y vos pensás que los políticos deberían trabajar sobre ese punto débil que tiene el discurso en general? Es decir, es un punto fuerte del imperio el generar esa fragmentación. ¿Qué deberíamos contestar como políticos en general del lado nacional y popular? Del lado nacional y popular, yo creo que fundamentalmente habría que trabajar para rescatar y reforzar el movimiento popular y para oír y estar afinado con el movimiento nacional y popular. Uh-huh. Fundamentalmente eso, porque si hay algo que el imperio le es hostil o le es inconveniente, son los movimientos nacionales y populares. Y en América Latina, el movimiento nacional y popular, que no ha podido ser hasta ahora barrido como la mayor parte de los movimientos populares, es el peronismo. Uh-huh. Aunque tal vez no sea una expresión muy educada, pero el peronismo es un grano en el culo de los Estados Unidos y están haciendo todo lo posible por acabar con este movimiento. Uh-huh. Y eso significa que no solamente instruyen para fragmentar, sino hay otras presiones que ejercen, tiene que ver la economía, en el caso del Fondo Monetario, y vuelvo a preguntarte, desde lo discursivo lo entiendo, desde la propuesta ideológica de intentar responder a la pregunta es desde el punto de vista de la acción. ¿Cómo el movimiento popular, los militantes o los dirigentes deberían actuar para neutralizar, por lo menos, esa fragmentación? Es decir, ¿cuáles son los puntos sobre los que hay que trabajar para que ese discurso fragmentario, diluyente, lo podamos neutralizar? Sí, que no tome el envión que está tomando con productos como Milei o cosas parecidas, ¿no? Claro, cuando yo hablo de fragmentación me refiero como una estrategia de dominio. Eso no quiere decir que el ideal sea la unión, en el sentido de la unión hace la fuerza y unirse con los sectores que justamente son los que conspiran contra el movimiento popular. Es decir, por supuesto que no estoy hablando de una alianza y de un café, de sentarnos a tomar un café amigablemente uh-huh. con sectores que son abiertamente enemigos. Es decir, uh-huh. Yo estoy en contra de la fragmentación, pero no tengo ganas de sentarme con los nazis a hacer un pacto, un acuerdo. Uh-huh. Ahora, se ha roto un pacto, digamos, democrático. Lo digo entre comillas porque ya no sé si estamos en un periodo democrático o no, es muy difícil de determinar. Hay una democracia representativa pero poco participativa. Entonces eso hace que uno se aleje de la sensación de intervenir en política.
Es decir, no basta con ir una vez cada 2 o 4 años a poner el voto, sino que creo que se necesitan otras instancias de acción, digamos, lo voy a llamar, no sé si el término es correcto, de acción ciudadana, de que yo me sienta partícipe de lo que ocurre a mi alrededor. Y me parece que no está dado en este momento ninguna propuesta de una democracia participativa más que representativa. No, claro, el asunto es ese, es tratar de volver a reforzar una democracia que se ha visto debilitada y que se ha pervertido, se ha transformado en una plutocracia. En este momento esto no es una democracia. Hay elecciones, pero las elecciones, ¿quién las domina? Quien tiene los medios de comunicación, quien tiene el poder económico para manejar los medios de comunicación, quienes tienen el poder para manejar la Suprema Corte de Justicia, es decir, y sobre todo las grandes empresas. Son ellas las que dominan las elecciones y las que deciden sobre eso que todavía queda como un resto atávico de la democracia, que son las elecciones, donde se genera la ilusión, la vana ilusión de que uno elige algo. Uno elige los candidatos que los medios machacan, imponen, que las campañas y que la propia situación económica generada por una especie de debacle de un dólar que sale, eso es lo que decide las elecciones. Quienes manejan el salto del dólar, por ejemplo. Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos dialogando con Juan Carlos Volnovich, psicoanalista, médico psicoanalista. Todo esto que estamos hablando, Juan Carlos, tiene que tener un reflejo en los individuos. Digo individuos porque es el término que se me ocurre para llamar al tipo de la calle, al que camina por la calle y que se ve influenciado por una serie de estímulos que no los maneja, que no los votó, que no los eligió, pero sin embargo rigen en su vida cotidiana. Y me pregunto hasta qué punto influyen en nosotros esos estímulos en tanto que nos vuelven o más sensibles, o más violentos en la reacción, o más intolerantes, algo que en el discurso cotidiano todo el mundo dice, todos decimos, che, hay muy poca tolerancia, ¿sí? Es muy fácil llegar a la agresión rápidamente. Vos como médico psiquiatra, ¿qué ves en esos estímulos o cómo ves esa influencia de estímulos que van más allá de lo que nosotros podemos elegir, dominar o manejar o votar, ¿sí? La evidencia es eso que vos describís tan bien. Esa es la evidencia tipo la punta del iceberg, lo que se ve. La intolerancia, la irritabilidad, la agresión, el pasaje rápido a situaciones de enfrentamiento, que parecería que es una especie de guerra de la calle, ¿no? Pero esa violencia, esa intolerancia, tiene su correlato en exactamente lo contrario, en el sometimiento, la subordinación a toda una serie de reglas injustas, desiguales. El gran problema nuestro no es la intolerancia, es cómo gradualmente vamos tolerando cada vez más y más la quita de derechos, el arrasamiento de nuestras potencialidades, de las posibilidades educativas, de salud, de aquellas que nos corresponden y por las cuales tenemos derecho, ¿no? Hay demasiada tolerancia. Es decir, que produce el efecto contra. Vos decís que el estímulo que nos parece, que nos lleva a la intolerancia, a la irritabilidad, en realidad lo que está generando es una especie de callosidad intelectual, por llamarlo de alguna manera, que nos impide ver que nos están aplastando. Claro.
por justamente todo lo que estamos tolerando en exceso. ¿Hay respuesta a eso, colectiva o individual? ¿Debería haberlo? ¿Deberíamos buscarlo de qué manera? Aquellos que nos sensibiliza la situación. Bueno, ya que por supuesto que no se trata de hablar de lo que habría que hacer, porque lo que habría que hacer es muchísimo y vaya uno a saber qué es lo que habría que hacer. Pero no es tan difícil ver lo que ya se hizo. Por ejemplo. Entonces, veamos, por ejemplo, aparte, el detalle que te decía antes, por ejemplo, de la campaña por el Ni Una Menos, por rebelarse frente a los femicidios, rebelarse frente a esa característica que es la de hombres matando mujeres. Ahí se armó un movimiento que no solo fue un movimiento individual, fue un movimiento político que ocupó la calle y que generó cambios. La depenalización del aborto, la legalización del aborto, hay tantas cosas que se consiguieron. Y por supuesto, yendo un poquito más atrás, ni siquiera eso, hay nada más que ver qué pasó con madres y abuelas de Plaza de Mayo. Juan Carlos, son experiencias que habría que capitalizar y ver que cuando parece que está todo perdido. En esa capitalización, me parece importante lo que acabas de decir. Iba a cerrar este bloque de otra manera, pero voy a usar tus palabras, la capitalización de las conquistas y cómo las perpetuamos, porque hay un problema en la perpetuación, si en general perpetuidad de las conquistas. Hemos tenido 12 años de gobierno nacional y popular y parece que en 4 perdimos todo lo logrado. Yo creo que no, yo creo que es una exageración, pero de todas maneras es para tener en cuenta. Nos vamos unos minutos a la pausa, porque el tiempo de la radio así lo exige, y continuamos. No te vayas de ahí del Zoom y frente a la pantalla. Hacemos una pausa. Martín Loza allí detrás de los controles, que siempre me olvido de nombrarlo. Ya volvemos con más Nosotros los Otros. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los Otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Noticias. Política. El gobierno denunció una clara intromisión de la Corte en proceso democrático y autonomía de provincias. Fue a raíz de la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan y sostuvo que el tribunal se alineó con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en esos distritos. En un comunicado oficial, la administración de Alberto Fernández remarcó que está junto a los gobernadores Sergio Uñac y Juan Mansur frente a este nuevo atropello y acompañarán a las provincias en sus reclamos democráticos. Economía. La actividad industrial creció 3,1% en marzo y la construcción avanzó 1,2%. Lo informó el INDEC y detalló que la actividad fabril se ubicó 3,4% por encima de la de febrero. En tanto, la construcción subió 3,5%. De esta forma, el sector industrial acumuló un alza del 2,8% en el primer trimestre del año, mientras la construcción registró una merma del 0,8% entre enero y marzo. América Latina.
El Parlamento de Ecuador aprobó el juicio político contra el presidente Lasso. La solicitud de juicio se dio por malversación de fondos públicos por un contrato de transporte de hidrocarburos. La vía libre al proceso fue votada por una amplia mayoría de 88 de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional presentes en la sesión. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Juan Carlos Volnovich, hoy estamos dialogando aquí en Nosotros los Otros con él. Es médico, psiquiatra, psicoanalista, doctor honoris causa en la Universidad de las Madres, en la Universidad de Rosario, miembro de honor de la Sociedad de Psicólogos de Cuba. Estuviste allí exilado, ¿no es cierto?, en Cuba, Juan Carlos. Durante los 8 años de la dictadura militar. Uh-huh. Quería llevarte por el lado de tu especialidad, por lo menos la formal, más allá de tu intervención política, de tu pensamiento político, que es la niñez. ¿Podemos establecer cómo está la niñez en la Argentina hoy? El proceso de aprendizaje. Hablábamos antes, y con buen tino vos lo dijiste, lo de capitalizar los logros obtenidos. Capitalizar los logros obtenidos, yo lo imagino a través de la educación. Y si hay algún olvido y alguna pérdida es porque algo no nos está funcionando en lo pedagógico. ¿Me equivoco? Por supuesto, no. El asunto de cómo ha sido atacado el sistema educativo. El sistema educativo argentino es una maravilla comparado con otros países de América Latina y también con España. El sistema, a pesar de todo, gracias a Sarmiento, digo por civilización y barbarie y esas cosas que se le por esas ocurrían. Declaraciones europeístas y poco amenas a los... Pero Sarmiento sin duda está en la base de ese sistema que es un sistema gratuito, popular, que nos permitió a los argentinos, a todos, ir a las escuelas primarias, aprender a leer y escribir, a la secundaria, a la universidad. Después es un sistema excepcional, pero que efectivamente ha sufrido todas las vicisitudes y los ataques y la deformación que el capitalismo le impuso, ¿no? Y sobre todo en este último tiempo, de devastación casi. No obstante, yo no me pondría del lado de quienes critican la educación, ni sobre todo de los chicos de hoy en día, y jamás suscribiría esta tendencia a pensar que los chicos de hoy en día no saben leer y escribir, no comprenden textos y demás. Me parece que las nuevas generaciones han sufrido y disfrutado de una experiencia única que es la introducción de las nuevas tecnologías. La introducción de las nuevas tecnologías modificó radicalmente el aprendizaje de la lectoescritura. Durante siglos aprendimos a leer y a escribir con lápiz sobre sustrato papel. Siglos, todos. Hasta que de golpe apareció el teclado y de golpe empezamos a escribir con las dos manos y con todos los dedos, y mucho más rápido todavía pasamos a escribir con los pulgares en los celulares. Entonces es notable cómo los adultos
los grandes, nos hemos tenido que adaptar y nunca del todo bien. Yo, que soy re viejo y que felizmente me monté en la ola casi del principio, me manejo pero balbuceando con todos esos métodos que los chicos lo hacen con una facilidad, porque lo incluyeron desde el inicio. Estamos hablando de técnicamente la utilización de la comunicación. Ahora, ¿y del contenido? Nada más ni nada menos estamos hablando que de la lectoescritura, del acceso a la lectoescritura, de la salida del analfabetismo. Sí. Y justamente a raíz de eso los chicos producen textos, se pasan el día leyendo y escribiendo. Mensajes que seguramente a Pedro Barci, al presidente de la Academia de Letras de Argentina, no le caen bien, pero son textos llenos de, muy inteligentes, llenos de claves, de abreviaturas, de reemplazos, de toda una serie de recursos que hablan de la ampliación justamente de aquello que sirve para comunicarse, para leer y escribir. Y seguramente en cuanto a conceptos por ahí no están tan interesados en aquellas cosas que los programas tradicionales de la escuela enseñan, que dicho sea de paso muchos de ellos no sirven para nada, pero hay que ver simplemente el despliegue intelectual, los recursos simbólicos que usan los raperos para darse cuenta de que estamos enfrentados a otra producción intelectual no menos brillante que la que escribía poemas a lo Rubén Darío. Ahora, la comunicación de esos chicos con nuestras generaciones, las generaciones más viejas, digo de los 40, de los 50, de la generación de los padres. ¿Cómo es esa comunicación? ¿Es diferente a la que nosotros establecimos con nuestros padres en su momento? En parte sí, pero ahí habría que hacer intervenir una variable de clase social. Y podría preguntarte yo a vos, para tratar de responder, sí, ¿de qué clase social me estás hablando? Porque es diferente en sectores marginales, en sectores proletarios, en sectores de clase media acomodada. En general es bien diferente. ¿Sabes por qué? Porque hasta la generación tuya, y tal vez un poquito más, a partir de la experiencia de los inmigrantes, que no es cierto que los argentinos venimos de los barcos, pero sí es cierto que la Argentina tenía 2 millones de habitantes a principios del 19, y ahora tenemos no sé cuántos, y muchos. Es decir, a partir de la experiencia de los inmigrantes, hubo generalmente saltos sociales, de manera que los inmigrantes llegaban pobres, analfabetos, pero sus hijos daban un salto y generalmente eran un poco más cultos, un poco más prósperos que sus padres, y los nietos mucho más prósperos y cultos que sus abuelos, pero a partir de más o menos la década del 70, esa pirámide empezó a bajar, y hoy en día, pensando en clase media, los nietos son más pobres que sus padres y son más pobres que sus abuelos. Bueno, entonces, pero la comunicación entre ellos ha variado, es decir, y no hablo de la comunicación verbal solamente, hablo de la comunicación emocional, de la comunicación intelectual, de la mirada política también, donde se denota de determinadas cosas que estaban establecidas. Es decir, es el juego un poco
no de que antes fue mejor ni que ahora es peor, porque me parece una soncera intelectual detestable. Vos dijiste muy bien cómo los chicos a través de la tecnología hoy manejan y articulan la comunicación de otro modo, pero insisto, ¿cómo nos comunicamos con esos chicos? Si yo tengo una hija de 20 años, manejamos un diálogo en común hasta determinado punto, y hay un punto que con mis pasados los 60 me cuesta entender y empatizar. Empatizar emocionalmente, sí, es mi hija, no puedo decir otra cosa, pero digo, empatizar en el discurso, a ver, inevitablemente comparo con mi pasado, y esto nos pasa a los que tenemos ya varias décadas encima. Hay un corte por ahí, hay una desconexión con toda esa masa que va llegando al manejo de las cosas. Depende del acompañamiento y del tipo de, justamente, de relaciones que se fueron armando. Pero ponele casos extremos de padres que pertenecen a una generación progre, que fueron progre, porque estuvieron marcados por el 60, el 70, y que conservan una actitud progre que de golpe sus hijos apoyan a Milei. Sí. O algo que es muy frecuente, porque tiene que ver también con toda la influencia de familias judías asimiladas, judías progres, que sus hijos se vuelven religiosos, religiosos, y son, casi diría, capturados por especie de sectas religiosas. No te digo que Milei es una secta, pero que tiende también a tener ese efecto de captura, de absorción, y que genera cortes en la comunicación entre una generación y otra, pensando en casos muy exagerados. En otros no, en otros hay una continuidad. Seguramente lo que pasa hasta un momento. ¿Cómo imaginas un diálogo, ya que hiciste mención, un diálogo entre un tipo progre que en los 70, 80 militó por los derechos humanos, etcétera, etcétera, y su hijo apoya a Milei? ¿Hay posibilidad de diálogo? ¿Qué está pasando ahí? Primero preguntarse cómo puede ser que apoye a Milei. Bueno, es decir, que uno no le contó bien la historia. Es que uno seguramente no transmitió la historia, no pudo, no te digo persuadir, pero sí incorporar en a qué escuela lo mandaste. No es lo mismo que vos tengas un hijo, que vos tengas una tradición progre y tengas un hijo que quieras que tenga un progreso intelectual y que lo mandes al Pellegrini, que tengas un hijo que quieras un progreso intelectual y lo mandes al San Andrés. No es lo mismo. Y ahí se juega, o todo lo contrario. Entonces me parece que hay cuestiones de transmisión, de acercamiento. Yo recuerdo que cuando ya no mis hijos, sino mis nietos y mis pacientes, que me enseñaron mucho, empezaron a meterse con los videogames, que para mí era algo que era de otro mundo. Cuando aparecieron los videogames, yo me acercaba y antes de sentirme expulsado, o que no me daban bola, me sentaba al lado, veía y les preguntaba y le pedía que me explicaran. Y eso va generando un lazo, ¿no? Un interés. Ya que hablaste de tus pacientes, no te voy a pedir especificaciones, pero ¿notás algún rasgo de época? Lo que hoy se llamaría de época, algún tipo de, digo, patología, haciendo uso ilegal del término, porque no lo soy, no soy profesional en el tema, pero digo, ¿hay algún rasgo que vos notés en tus pacientes hoy, que sea común a varios pacientes? Mira, yo me niego, me resisto
enfáticamente a la psicopatologización y a ponerle nombres y estigmas y etiquetas a mis pacientes, y sobre todo, me resisto a la campaña que hay de un sobrediagnóstico de las depresiones, donde sería tan fácil decirte, mirá, sí, entre mis pacientes yo lo que veo es que están todos deprimidos. Sí. No están todos deprimidos, sé que los laboratorios están fabricando pastillas para depresión, que ni te cuento. Es muy, muy oportuna tu observación. Vamos a cambiar un poquito. ¿Qué es maternar? Esto, cuando alguien se enteró que venías, y yo publicité que venías al programa, me dijo, pregúntale qué es maternar, porque es un término bastante nuevito y la maneja muy bien Volnovich. Alguien que te escuchó en alguna disertación. No, seguramente es una provocación, decir, preguntarle qué es maternar, porque seguro que se enoja. No, yo creo que no, pero bueno, dale, adelante. Me parece que en esta relación tan injusta del patriarcado entre varones y mujeres, todos nosotros hemos sido paridos por mujeres. Ese es un dato de la biología. Pero además todos nosotros, vos, yo y todos, hemos sido criados por mujeres. Y ese es un dato de la cultura. Entonces yo pienso que tenemos una deuda enorme con las mujeres, que las hemos condenado a ser las responsables de cuidarnos, de atendernos, de asistirnos, siguiendo una especie de lógica de ya que nos parieron, pues que nos atiendan. Y entonces la idealización de la maternidad ha sido nefasta para las mujeres. Y estoy entonces a favor de que los varones nos incluyamos desde los primeros momentos de nacido en la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas. Bueno, yo no quiero terminar el programa, todavía faltan unos cuantos minutos, pero hay un tema que vos tomaste en tu vida profesional hace muchos años, creo que has escrito un libro al respecto, y me gustaría una reflexión. El tema es Ir de putas, reflexiones acerca de los clientes de la prostitución. ¿Cuál fue tu análisis? ¿A dónde querías llegar? Si es que querías llegar a algún lado, y no describirlo solamente, ¿no? Te pregunto sobre el abordaje de este tema, la prostitución. Bueno, sobre todo porque había muy pocas investigaciones al respecto. Hablando del tema de la prostitución, y sobre todo desde el psicoanálisis, caían bibliotecas referidos a las prostitutas, pero a los clientes de la prostitución estaban absolutamente invisibilizados. No había. Y como en general yo transité muy próximo a las teorías feministas y me había dedicado a aquellas cosas que tienen que ver desde el feminismo, pero con los varones, a lo que hacemos los varones. ¿Las nuevas masculinidades sería algo por el estilo? Esas nuevas masculinidades, ok. Claro, entonces el consumo de prostitución es una de las prácticas más comunes, habituales, más normadas, casi diría, de la humanidad, en todas las culturas. Y el otro es que justo tocó con la mundialización, la globalización, el gran auge que ha sido el fútbol. Y sí me parece significativo cómo a lo largo de estos años, desde que empecé a investigar sobre este tema, la relación del fútbol y también de la prostitución, cómo ha ido variando. En los campeonatos mundiales de fútbol, pensando desde Sudáfrica y Alemania, en esa época, es notable cómo hubo una exaltación de la prostitución, de la relación de fútbol y prostitución. Y eso ha ido cambiando en los últimos años y en el último campeonato de fútbol, donde la idea de la familia, del respeto a las mujeres, tuvo un sesgo muy significativo con respecto a lo que eran
Ahora, déjame que entienda, fue en Qatar el último campeonato, Sí. en un país musulmán bastante ortodoxo, donde la figura de la mujer también va a un segundo plano. Parece un poco contradictorio, no te voy a contradecir a vos que lo investigaste, te lo No, marco, te seguro. lo pongo arriba de la mesa como elemento de debate, de discusión. Está bien lo que vos decís con respecto a la vuelta de la familia al estadio deportivo, al fútbol. De hecho, por ejemplo, mi hija juega al fútbol, hace fútbol femenino, lo cual de alguna manera y en algún puntito algo me molestó hasta que lo entendí, ¿sí? Y hoy en día la apoyo, pero digo, es difícil porque la influencia atávica es muy fuerte, ¿no? La del patriarcado. Entonces, cuando vos me nombrás el fútbol, y eso, digamos, la vuelta de la familia, dijiste el Mundial, y dije, Qatar no es así. Qatar no, pero si vos te fijás en cómo se hizo la difusión de los que integran los equipos campeones de fútbol, en general, así como en campeonatos anteriores, ponerle Benzema y todo ello, incluso llevan juicios por consumo de prostitución infantil hasta el día de hoy. La idealización que hubo en Qatar fue que los campeones, los héroes del fútbol tenían sus compañeras, sus mujeres, a su familia, les dedicaban sus triunfos. Es el último, No es que en última instancia, no te doy que la derecha. con 2 o 3 botineras. Claro. Es decir, la última fotografía de nuestros jugadores festejando fue con sus familias, y en eso sí debo reconocer que es una imagen que Mirá no la era habitual en el fotografía, fútbol, ¿sí? Mirar las fotografías de los, por ejemplo, de Alemania o de Sudáfrica. Sudáfrica, que tiene el índice más alto de SIDA del mundo. Estamos llegando al final de Nosotros los Otros de esta semana. Me gustaría tener una mirada tuya como ciudadano argentino, ni siquiera como profesional. Te saco de la profesión y te meto en el ser político que tenemos todos. ¿Cómo te anticipás a lo que presumís que va a venir? Cristina se tiene que presentar, hay un aglutinante en Cristina que invita a la esperanza. Lo digo desde el punto de vista muy, muy marcado de mis deseos políticos, ¿no? Como entrevistador te pregunto, ¿ves en la salida nacional y popular una solución a esta cosa que está pasando media oscura y que nos retrae? Vos hablaste al principio del programa de una época oscura preguerra en Europa y cierta similitud con lo que se está viviendo ahora. ¿Ves en la salida de lo nacional y popular una salida que le hace frente a esa hegemonía voraz? Y creo que es imprescindible y necesaria, y pienso sí que Cristina tenía razón cuando dijo no vienen por mí. Y creo que el enorme riesgo es que no poder defender este movimiento popular, de este avance, ¿no? Sí. De este tsunami. Y el futuro de este proceso a nivel mundial, hablamos un poquito de la desdolarización, entre comillas, como elemento hegemonizante y de dominio. ¿Ves que puede haber una solución en un intercambio un poco más ecuánime, más equilibrado, jugando con, digamos, de igual a igual, como diríamos en la calle? Lamentablemente pienso que no es posible. Yo soy fundamentalmente antibelicista. A mí no me pone contento la guerra en Ucrania.
ni siquiera sabiendo de que por fin alguien enfrenta la soberbia. Pero no me pone contento, y no me pone contento un mundo donde potencias capitalistas se combaten entre sí para ver quién domina. ¿Y vos pensás que con el entendimiento y me parece que esa es la que se voluntarista, por algún modo, nos vamos a poner de acuerdo para que no exista esa voracidad? Porque si no, el futuro no es promisorio, digamos, es un futuro con una mirada belicista como solución. Yo creo que América Latina tiene enormes posibilidades en los movimientos populares. Bien. Juan Carlos Volnovich, ha sido un placer y te comprometo que la próxima invitación será de acá a un tiempo largo. Si puedas llegar al estudio, vos sabés como psiquiatra y psicoanalista, que se genera otro clima estando presente. Hoy te perdonamos que no hayas estado aquí en el estudio, pero te comprometemos a que el próximo encuentro estés aquí compartiendo con los micrófonos de Radio Caput a nuestra audiencia. Te agradezco profundamente que nos hayas dedicado toda una hora aquí a este programa nosotros. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Larry, gracias a los que se detuvieron a escuchar. Dale, que son bastantes. Muchas gracias por habernos escuchado a nuestros oyentes. Martín Loza allí en los controles, te agradecemos esa magia que haces con los botones y nos encontramos la semana que viene, el martes a las 17 horas. Muchas gracias por haber estado aquí. No nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput. De el Alto Valle Comahue, Mendoza, de Berazategui, de San Juan, localidades así puedes, San Martín de los Andes. Pasan cosas. Los días más felices de mi vida fueron cuando vos estabas en la presidencia de este país. Nuestra única esperanza es sacar adelante este país y ponerle freno a los monopolios, al Grupo Clarín y al Fondo Monetario Internacional. En ella confiamos y en ella ponemos todo nuestro amor y esperanza. Es que muchos estamos esperando a que vuelvas. Te queremos, Cristina, te queremos. Toda la fuerza para Cristina y para el desarrollo de este país. Radio Caput. Mucha fuerza, compañera, adelante. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Los martes a las 7 de la tarde. En Caput. Noticias. Política. El gobierno denunció una clara intromisión de la Corte en proceso democrático y autonomía de provincias. Fue a raíz de la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan y sostuvo que el tribunal se alineó con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en esos distritos. En un comunicado oficial, la administración del